7 de mayo. Muchas gracias, Luis Carlos. Bueno, empezando por decirles que es un gusto estar acá, atendiendo la amable invitación que nos ha hecho Ricardo, que en otras oportunidades ya lo había hecho y yo se lo agradezco mucho porque me parece muy agradable este espacio de discusión plural y que podamos comentar estos temas que para todos son importantes. Recibiendo con mucha tristeza el fallecimiento del doctor Loaiza, porque era un hombre excepcional y que siempre se involucró un poco tras bambalinas de estos temas y preocupado por la juventud, por la capacitación. Con su plataforma de gobierno, Tomás Moro también hizo un trabajo que estoy seguro perdurará en el tiempo y el mejor homenaje que le podemos rendir es ese. Hablando de todo un poco, yo vengo como representante electo, vengo varios años tratando de participar en estos escenarios de decisión, de poder, si se quieren llamar así, y la reflexión que les hago es hacia dónde vamos como sociedad, hacia dónde vamos como país. Contento de compartir este espacio con usted, doctor José Fulvio, que lo admiro, lo aprecio, lo respeto y también me alegra y me siento privilegiado de poder acompañarlo en el Congreso de la República. ¿Hacia dónde vamos? Colombia es ese barco que navega entre unas aguas que son la sociedad colombiana, entre unos vientos que son el mercado, y lo digo porque hace poco publiqué un texto que se llama Colombia Pirata, y es haciendo esa analogía, esa reflexión. Gobernar viene del latín gubernare, que significa pilotear el barco. Incluso eso se lo debo en parte a usted, doctor José Fulvio, porque en alguna conferencia por allá en Acore habló de la navaja de Ockham, diciendo que en la simplicidad del argumento está su fortaleza, y ahí me puse a desarrollar un poco ese concepto. Tenemos ese barco que se llama Estado, que navega sobre unas aguas que somos los 50 millones de colombianos aproximadamente que hay. ¿Qué podemos decir de esas aguas? Porque decimos que todos los problemas están del lado del barco, de la estructura de poder, de la institucionalidad, pero si vemos los problemas de fondo están en las aguas. Podríamos tener un Estado absolutamente impecable en su funcionamiento, pero si tenemos aguas contaminadas y panditas como son la sociedad colombiana, pues no avanzaríamos en la dirección deseada. Incluso Álvaro Gómez decía que uno de los problemas estructurales que hay, doctor Carbona, no sé si usted comparta esa apreciación, y es que en nuestros países primero tuvimos Estado y luego hemos querido construir sociedad. Primero tuvimos barco y con el tiempo hemos querido aumentar la profundidad de las aguas y nos ha costado mucho, y por eso el contrato social nace enfermo, porque es entre una estructura de poder dominante y una sociedad civil débil que no logra generar el contrapeso debido, y por eso esa mentalidad del patrón siervo propio de las instituciones coloniales lo venimos trasplantando a nuestra sociedad actual, donde los ciudadanos nos sentimos siervos del Estado o hijos del Estado y no padres del Estado, como debería ser el deber ser. Ya voy a entrar en las tres preguntas, excúsenme que haga esta introducción muy rápida, pero ese es mi marco un poco de análisis de todo lo que está sucediendo en el país. Entonces, primero necesitamos más sociedad y menos Estado, y lamentablemente no hemos podido nivelar esas cargas y por eso las cosas en Colombia no funcionan. Nos rasgamos las vestiduras porque meten a la cárcel el fiscal anticorrupción, pero una persona se encuentra una billetera en un taxi y hay gente que no la devuelve, y en esa medida tenemos que hacer mucho para construir más y mejor ciudadanía, y ahí está uno de los retos importantes. Que de camino para acá venía pensando, el Centro Democrático en los últimos años ha logrado fortalecer esas fuerzas ciudadanas con todos los procesos democráticos que ha impulsado en los últimos años, recogiendo firmas, ganando el plebiscito, conformando un partido nuevo, un poco en contra de esas estructuras de poder tradicionales y mucho más. Pero bueno, ¿cuál es el puerto al que queremos llegar? Porque tenemos que ponerle un nombre. ¿Hacia dónde queremos ir como sociedad? Presidente Santos le puso a ese puerto de llegada el nombre Paz, y miren que a pesar de que todos anhelamos ese puerto de llegada, no nos gustó el camino que escogió el gran capitán y termina en las aguas oponiéndose al camino trazado para llegar hacia anhelado puerto de La Paz,
y de los balances que hay que hacer es precisamente eso. Santos dividió las aguas, nos hizo un daño grandísimo, porque no solamente son aguas pandas y contaminadas, sino ahora están más divididas que nunca, y de esa manera es imposible navegar en la dirección deseada. Entonces yo les preguntaría, ¿cuál es ese puerto de llegada? Si le tuviéramos que poner un nombre a ese puerto de llegada, ¿qué nombre le propondrían ustedes, Nelson? No sé si a usted se le ocurra ponerle un nombre a ese puerto de llegada. No hay puerto. Pero tenemos que definirlo. Bueno, un gran destino. Colombia, educación. Ya dijimos que Santos nos planteó el puerto de La Paz, que no es que no nos guste el puerto, sino no nos gusta el camino seleccionado. El presidente Uribe nos habló de la seguridad democrática para recuperar esos pilares. Hoy Duque nos está hablando de legalidad, emprendimiento y equidad, que también son nombres legítimos, y lo que tenemos que definir es hacia dónde vamos. Vemos algunos candidatos presidenciales hablando muy airadamente de la corrupción y de la lucha contra la corrupción, que evidentemente la tenemos que combatir y ojalá vencer, pero ese no es un puerto de llegada, ese es un punto de partida, y por eso debemos definir hacia dónde queremos ir. Cuando Álvaro Gómez Hurtado hablaba de ese acuerdo sobre lo fundamental, yo creo que él nos hablaba de dos cosas. Primero, pongámonos de acuerdo que el barco hay que protegerlo, y el naufragio del barco, el naufragio del Estado, es la perdición o es el fracaso de nuestro proyecto como sociedad. Ahí hemos tenido, digamos, algunas diferencias, Luis Carlos, porque cuando algunos nos sentimos desconfiados con la presencia ahora de las FARC que nos las quieren montar al barco, es porque es una fuerza que durante 50 años nos ha querido hundir el barco y hoy nos dicen móntenla al barco. ¿Y quién nos garantiza a nosotros que la intención no sigue siendo hundir ese gran barco que es el Estado de Derecho que tanto nos ha costado construir? Pero les decía entonces que cuando Álvaro Gómez hablaba de un acuerdo sobre lo fundamental, siento yo que él se refería primero a la necesidad de proteger el barco, que es de todos, no es de uno, sino es de todos los colombianos, y eso es lo que nos cuesta debatir. A mí como hijo de militar me invitan a un programa a hablar sobre servicio militar obligatorio y termino yo asumiendo casi como abogado de oficio de la fuerza pública, mientras que la contraparte de izquierda pues habla en contra del servicio militar obligatorio, pero muchos de ellos incluso hablan de que no haya ejército, y ahí ya nos pone un plano en el cual no se puede discutir muchas cosas, porque el barco se necesita y si lo garantizamos entre todos es lo que nos puede llevar a buen puerto. ¿Y cuál es ese punto de llegada? Yo siento que hoy Iván Duque de alguna manera con su propuesta de campaña nos está vendiendo un punto de llegada, nos está hablando del renacer del campo, algo ahí de contenido profundo que nos puede servir, nos habla de la economía naranja, de las industrias creativas y de sus tres pilares que ya comenté, y lo importante es que avancemos en la dirección deseada. Que Santos mal que bien, porque lo que tiene que hacer el gran capitán al final de su mandato es entregarnos ese barco flotando, y a pesar de las múltiples dificultades, no es un Maduro que nos entrega ya un barco completamente encallado y sin posibilidad de navegar las aguas, porque se pierde cualquier norte y cualquier posibilidad, y mal que bien nos entrega un barco flotando. Pues ahí en alguna medida se cumple la tarea, pero qué preocupación tenemos hoy con un capitán como Petro, que muy seguramente después de 4 años, si es que después de 4 años está dispuesto a bajarse del barco, difícilmente nos lo entregará a flote y funcionando correctamente. Entonces, tenemos que avanzar en la dirección deseada. ¿Cuál es ese puerto de llegada? Podemos hablar de desarrollo, si queremos ser más ambiciosos podemos hablar de la felicidad, pero termina siendo un término más subjetivo, pero tenemos que avanzar en la dirección deseada. Hay 4 fuentes de movimiento. El motor del barco es el sector productivo, que nosotros lo defendemos a ultranza y lo queremos vigoroso y funcionando. Que los tamaños importan, y si usted tiene un estado que es una canoa, no le puede poner un motor marca Odebrecht, porque terminan hundiendo el barco y cumpliendo un propósito completamente distinto para el cual fue creado, pero sí necesitamos un sector productivo y vigoroso. El señor Chávez en Venezuela lo primero que hizo fue apagar el motor del sector productivo y perder la posibilidad de generación de riqueza y de desarrollo a partir de las posibilidades que ofrece el mercado y la empresa privada, y puso a la gente a remar, porque esa es otra posibilidad de movimiento, que es el gasto público, pero ya están cansados de remar sin llegar en la dirección deseada después de que apagaron el sector productivo.
Tenemos el mercado como una gran fortaleza y son las velas de esa gran embarcación. Podemos hacer un análisis de cuál ha sido la política económica del actual gobierno. Más o menos las variables macroeconómicas se mantienen relativamente estables, pero los niveles de inversión y sobre todo la confianza inversionista, que es un pilar que el presidente Uribe se esforzó tanto en cultivar durante sus 8 años de gobierno, pues se han venido al traste por cuenta de un mal gobierno y por cuenta de unas decisiones que generan una inestabilidad jurídica enorme. Y es ahí donde nos preguntamos hacia dónde vamos. Pero el funcionamiento mismo de las aguas, si no interviniera el gasto público, que son los remos, ni las velas, que es la política social, ni el motor, que es el sector productivo, el funcionamiento mismo, el intercambio con la ciudadanía debe dar cuenta de ese movimiento, pero sabemos que son unas aguas que no quieren al capitán de turno, porque incluso se le opusieron a su política de paz y tampoco están sintonizadas, y en eso sí podemos decir que el expresidente Uribe ha sido un mejor capitán que el presidente Santos en ese y otros aspectos que yo considero relevantes. Me quedan 2 minutos. ¿Qué se viene? Yo llevo años tratando de montarme al barco porque estoy convencido que desde ahí se pueden hacer las reformas, y gracias a Dios y a las personas que me acompañaron en esta lección logré el objetivo, y nos quedan 4 años, porque uno se pregunta en últimas, y los invitaré a conocer el texto si me permiten hacérselos llegar, de Colombia Pirata, donde planteo esta analogía y mis reflexiones. Finalmente el problema es de diseño institucional, nos toca cambiar la composición del barco porque no funciona correctamente y se tienen que hacer ajustes en ese aspecto. Es de financiamiento, es de recursos, es de gasolina en ese aspecto, porque tampoco hay la suficiente, pero cuando se roban 50 billones de pesos al año en corrupción, pues uno diría que no necesariamente el problema es de plata o de dinero, porque alcanza hasta para que muchos políticos se engorden con la mermelada y demás. El problema es de controles, necesitamos más procuraduría, más fiscalía, más policía, más veedurías, y ahí es donde vemos que hay más de 8 controles a la administración pública. ¿Y por qué ninguno se encendió cuando se estaban robando a Bogotá con el carrusel de la contratación? Probablemente el control social, que sería el control más importante, es el menos desarrollado de todo, el que está en las aguas y hace parte de ese contrato social débil y enfermo del cual le hablé comenzando mi intervención. O el problema es finalmente de gestión. No se necesitan grandes cambios en la institucionalidad, sino que hagan lo que debemos hacer los gobernantes o quienes asumimos una posición de autoridad. Les dejo esa reflexión diciéndoles que espero que sirva de punto de partida para hacer una reflexión hacia dónde vamos como sociedad, cómo hacemos para cuidar ese barco, qué pasa con nuestro territorio, cuáles son las amenazas, y con eso termino. Recuerden que el barco nos lo han tratado de hundir en 3 momentos claramente establecidos. Se me acabó el tiempo. En un momento nos quisieron hundir el barco. Todos estos actores antisistema que todavía existen y que aún quieren hundir el barco, lo que hacían desde afuera, y no lo lograron después de 50 años de intentos por hacerlo. En algún momento cambiaron de estrategia y quisieron secuestrar al gran capitán, y lo hicieron con el proceso 8000, que todos ustedes conocen también como yo. Tampoco lograron hacerlo porque esta institucionalidad, a pesar de que ha estado en manos de los captores, aún sobrevive, y confiamos que siga siendo así. Y ya llegó el momento donde no se conformaron con hundir el barco o secuestrar al gran capitán, sino que se terminaron toda la estructura de poder, y por eso los paramilitares se jactaban de decir que ellos tenían el 30% del Congreso, y la FARC política, que es un capítulo que aún no se ha ventilado lo suficiente, pues también dará cuenta de otras cifras, o tener magistrados cuestionados. Vemos que definitivamente el cáncer hizo metástasis y que podemos estar al borde del abismo. Pero va bien, y ahí es donde está la gran posibilidad de retomar el rumbo con un gran capitán que es Iván Duque, un hombre joven, preparado, que tiene el país en la cabeza, que se ha trazado un horizonte de futuro que nos agrada a todos, que es de buenas maneras, que defiende unos postulados básicos, que defiende el barco y que lo quiere llevar al mejor puerto posible. Y es aquí donde están estos marineros, invitándoles a todos para que hagamos un mismo equipo y llevemos a nuestro país a ese gran puerto que podemos construir entre todos. Gracias. Gracias, José Jaime, por su intervención, que pues ha dejado unas ideas bien interesantes que más adelante los asistentes irán a comentar o aportar
para engrandecer este importante conversatorio. Los dejo con el senador José Obdulio Gaviria, los mismos temas y obviamente los mismos 15 minutos, ya dándole 3 más, tomando como referencia la intervención de nuestro representante electo. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo un homenaje a Javier, fundador del foro y además siempre acompañante nuestro en estos debates. El mejor homenaje es bregar a hacer análisis político con él. Aquí hemos hecho en cada coyuntura ese intento de decir cuál es el estado de cosas. En el año 90, cuando se había derrumbado el muro de Berlín y cuando estaba por disolverse la Unión Soviética, la izquierda latinoamericana dio un salto bastante serio, cualitativo, eficaz, productivo. Fundó el Foro de Sao Paulo como cuando digo un salto cualitativo, es decir, un abandono de la estrategia de las armas como tarea y vía principal. No las abandonaba tanto, es así que en el foro estuvieron 2 organizaciones muy conocidas por ustedes en representación oficial de Colombia, las FARC y el ELN, y la Unión Patriótica, que era una combinación de organizaciones legales e ilegales adscritas o cercanas al Partido Comunista y a las FARC. Pero en general en los demás países la consigna era la toma del poder, como suele hablar el marxismo, a través de un triunfo electoral. Lo concretó en el 98, fue el primer triunfo del foro. Ganó elecciones en Venezuela. El escenario venezolano es un escenario muy particular, casi que es de abandono de poder, porque si ustedes observan el resultado de esas elecciones van a encontrar una abstención de asombro. En segundo lugar, una división absoluta de las posibles fuerzas que convergieran en defender el sistema democrático liberal y casi que una carnicería, una antropofagia absoluta entre las fuerzas de la democracia. La representante más importante llegó a ser en cierto momento una ex Miss Universo y en general los partidos prácticamente se presentaron disueltos. Estaba muy decaída la imagen de Carlos Andrés Pérez, el gobierno de Carlos Andrés prácticamente desde el punto de vista de la opinión había sido devorado, a pesar de que en mi opinión, uno de los gobiernos de más calado y de mayor visión de América Latina en todos los tiempos es el segundo gobierno de Carlos Andrés. A mí casi me pegan un día cuando murió Carlos Andrés, le hice un homenaje y un amigo me habla, no, pero basta ver la composición del gabinete para saber cuál era el propósito. Yo insisto mucho en que los colombianos debíamos leer el libro La rebelión de los náufragos, porque me parece que ahí estamos retratados en muchos aspectos, en lo irresponsables que somos frente al futuro. En el 2012 posesiona Álvaro Uribe Vélez y comienzan a darse las siguientes derrotas de la democracia liberal. Argentina y Brasil, si mal no estoy, 2003. 2005 Uruguay y Paraguay, y 2006 o 2007 Bolivia y Ecuador. En ese entorno se desarrolló la tarea de gobierno del presidente Uribe. Pero tal vez por Uribe o tal vez por alguna visión mesiánica que tengamos los colombianos, a nosotros nos pareció que no había la menor posibilidad o peligro
de que habiendo en un entorno suramericano 7 gobiernos del Foro de Sao Paulo, Colombia pudiera ser gobernado por el Foro de Sao Paulo. Yo definiría la situación de hoy como una verdadera encrucijada. Recuerden bien la palabra encrucijada y piensa uno en cruz, cruce de caminos, etc. Y la verdad es que encrucijada es un momento en donde hay que saber para dónde diablos vamos a tomar. Y aunque ustedes no lo crean, las posibilidades de triunfo de Petro son enormes. A mí me hablan de que vamos a ganar en primera vuelta, de hablar carrera. Lo importante es que ya no vamos a perder en primera vuelta, vamos a entrar a jugar. Pero la izquierda ha crecido enormemente, tiene una infraestructura todavía muy fuerte, una logística política enorme, mucho dinero. Ayer salió una información que no es oficial sobre los reportes de dinero al Consejo Nacional Electoral, y el que más viene reportando es Petro. Y si reporta lo que está reportando oficialmente, que son 12.000 millones de pesos, ya podrán ustedes imaginarse lo que le habría llegado por las vías oscuras, los canales de la frontera con Venezuela, y lo que puede estarle llegando por parte de otras organizaciones del foro en el poder, o si no están en el poder, dentro de una estructura muy corrupta de América Latina que ellos construyeron y que les interesa tener presentes. Pues bien, me parece a mí que en un escenario político la figura de la polarización como algo negativo, peyorativo a la palabra, para que entre ignorancia y ridiculez. En la última entrevista de Santos en CNN se quejaba casi llorando de la polarización colombiana. La polarización es lo natural, es la norma de la política. En los países anglosajones uno tiene el escenario tan nítido y tan fácil de observar, y el laboratorio está a disposición, que aún no concibe la política sino como polarización. Pues siempre hay la polarización entre demócratas y republicanos en Estados Unidos, entre laboristas y conservadores hoy, o antes entre liberales y conservadores en Inglaterra, y etcétera, etcétera. Lo que seguramente está pensando una persona tan ignorante de la política como Santos debe ser es en el fenómeno de la crispación, cosa que es muy distinta y que ustedes en España la han elaborado tanto, entre otras cosas porque hubo un escenario muy curioso e interesante, y es que un candidato presidencial, Aznar, decidió que el tema era crispar, era la crispación, y con eso obtuvo el triunfo. Entonces, en la polarización natural, los países que no conservamos un sistema más o menos razonable y fácilmente entendible de división de las fuerzas políticas, solemos tener mucha oscuridad. Por ejemplo, a uno le hacen este escenario, la segunda vuelta entre Vargas Lleras y Duque. ¿Por qué es tan ingenuo ese escenario? Porque es que sería como decir que en la Champions se iban a enfrentar el Bayern y el Real Madrid cuando vienen del mismo grupo. Los grupos se eliminan entre sí y se confrontan luego en la final. En esencia, cuando el asunto es una confrontación polarizada entre el socialismo del siglo XXI y la democracia liberal, pues uno no puede quitarle el carácter de demócrata liberal al señor Vargas Lleras por más bronca que le lleve, o por más diferencias que haya en cuanto a la formulación de su programa democrático liberal. Entonces, en esa simplificación que hay que hacer sobre la polarización, yo diría que uno de los dos grupos ya definió su finalista, y es Duque, por lo siguiente, porque
la confrontación interna del grupo nuestro era Duque-Vargas, y una diferencia tan constante, tan evidente en la plaza pública como me ha tocado a mí observar, y en, dijéramos, el desarrollo de los actos políticos, de los hechos, de los eventos políticos, me dice que Vargas nunca podría, en ningún escenario distinto al fraude, que además tampoco veo circunstancias favorables para ello, podría remontar la cantidad de puntos de distancia que le lleva a Duque. Por lo tanto, yo creo que la democracia liberal en la definición final está representada por Duque, y por eso yo descarto permanentemente y le quito cualquier ilusión y esperanza a los grupos cercanos a Vargas, que siguen insistiendo, pero si la final o la segunda vuelta fuese Duque-Vargas, ¿cómo van a jugar el Bayern y el Real Madrid la final? No entiendo usted qué es lo que está planteando, o es que va a cambiar las reglas de una manera definitiva. Lo que sí no veo tan definido hasta ahora es con quién nos enfrentaremos, porque a pesar de la buena diferencia que hay en el seno de la izquierda entre Petro y Fajardo, no es una diferencia que no sea remontable, sobre todo pensando en la encuesta última de CMI. Entonces la pregunta que me harán es, pero es que usted cree que Fajardo haga parte de las fuerzas de la izquierda, y entonces ahí vuelvo a hacer la anotación de que en Colombia solemos esperanzarnos de que las cosas no sean como son. ¿A quién en su sano juicio se le podría ocurrir preguntarse si el candidato del Polo Democrático no es de la izquierda? Pero aquí sí ocurre. O el candidato del Partido Verde que no sea de la izquierda. Y entonces, dando la vuelta, les recuerdo lo siguiente. El año pasado el Foro de Sao Paulo, en medio de sus penurias y tristezas, porque definitivamente las está sufriendo, particularmente la pérdida de gobierno en Argentina y luego la defenestración, es como la palabra para utilizar, de la señora Rousseff, decidió hacer su encuentro previo al gran congreso que hacen anualmente en Bogotá. Y en Bogotá reunieron a la izquierda, y por la izquierda colombiana volvió a darse el fenómeno, ya no presente en las FARC y el ELN, sino muy activamente y prácticamente en plan de protagonistas del foro, el Polo Democrático y el Partido Verde. La declaración es una declaración muy larga, muy retórica, inclusive trae una frase memorable del Che Guevara en su despedida en La Habana, y pone como consignas dos tareas. Primero, la defensa de la revolución bolivariana, y segundo, la defensa de la paz en Colombia. La defensa de la paz en Colombia se traduce la bienvenida a las FARC a la actividad política en plan de obtener un escenario político que le permita pensar en el poder en mediano plazo. Creo yo que todo eso ha variado enormemente, porque en primer lugar las FARC no estuvieron, pero era porque no podían estar a la altura de un partido político. Las FARC son una organización criminal con unas prácticas criminales repetidas, absolutamente ajenas a las formas democráticas, totalmente desinteresadas del proceso parlamentario, del debate y la confrontación, de la preparación de documentos que
formulen políticas de gobierno, etcétera, etcétera, y por lo tanto su, dijéramos, el desarrollo de su política terminó siendo como fue. Por ejemplo, nosotros siempre desnaturalizamos el acuerdo por lo siguiente: nosotros habíamos definido, cuando digo nosotros es el Centro Democrático, el uribismo, le habíamos dicho al presidente Santos, usted no puede definir la situación colombiana como de guerra civil o conflicto interno armado propiamente, porque, entre otras cosas, encumbra a una alta parte, como usted la está llamando en la negociación, a un escenario que no le corresponde y que no es capaz de controlar y dominar. Trátelas como lo que son: una organización criminal con formación y con antecedentes políticos. De una definición u otra se desprendía solución negociada a un conflicto interno armado o tratamiento beneficioso con justicia transicional para una organización que decidía deponer las armas y reintegrarse a la sociedad vía arrepentimiento y verdad. El hecho es que Santos persistió en la idea de darle el tratamiento de un partido político insurgente en armas que decidía prácticamente y de una manera benevolente entrar a compartir con los actuales partidos en el Estado las funciones estatales, por ejemplo las del Congreso, e incluso gubernamentales, de pronto en una alianza con los partidos de la Unidad Nacional. Y un elemento que fue el cuarto punto de la negociación, firmado en mayo del 2015, comenzó a convertirse en un cáncer absolutamente incontrolable, y es que las FARC, en el desarrollo de su actividad a partir de la década del 80, se habían involucrado directamente en la siembra, el procesamiento y el tráfico de droga. Eso ya era un elemento que la inhabilitaba, la inhibía absolutamente para incorporarse a las tareas de Estado. Pues bien, ahí estamos hoy abocados a lo siguiente: los senadores no saben si se posesionan o no. En primer lugar, cuando comienza la campaña, el pueblo colombiano le dice a los señores de las FARC lo mismo que les decíamos nosotros por una vía mucho más directa: huevos y tomates. Y les dicen: no vamos a votar por ustedes, que ustedes no merecen estar en las funciones estatales y menos aspirar a su dirección. Ustedes deben pasar por una criba que es la de la justicia. Ustedes tienen que ir a la cárcel, ustedes tienen que arrepentirse, ustedes tienen que decir la verdad, ustedes tienen que esperar que transcurra un tiempo para ver si los colombianos decidimos que ustedes pueden incorporarse a funciones estatales, cosa que yo personalmente considero que no debiera ocurrir. Algunos miembros del partido, inclusive Iván, considera una posibilidad. Hoy entonces, el corolario y digamos la conclusión, el cierre de ese círculo terrible, espantoso de la política colombiana, es un mártir de la guerra de las drogas. El señor Santrich se va a inmolar, y no me queda la menor duda. Vamos a estar en medio de una confrontación extrañísima con individuos que provienen de la actividad criminal y que no han rendido cuentas ante la justicia, pero que además tienen la posibilidad de que uno de sus grandes aliados, con quienes han hecho acuerdo político para estas elecciones presidenciales, quien les daría una preeminencia enorme en la función gubernamental, quien destacaría como parte importante de su bancada de gobierno, el señor Petro, puede llegar a obtener el poder. Y por lo tanto yo creo que la coyuntura es
de no tener más dudas, de no tener más elementos, de toda dubitación de los colombianos nos encamina hacia posibles problemas como los que tiene hoy la sociedad venezolana. Y por eso entonces la tarea de persuasión, de propaganda, de publicidad debiera dinamizarse. Yo veo que no estamos en esa función, por lo menos no todos. Obviamente que los que estamos elegidos y los que tenemos cierta responsabilidad en la dirección del partido, bueno, hacemos la tarea diariamente, pero yo no encuentro hoy un movimiento como el que vivió Colombia en el año 2002, cuando era evidente que era o todo o nada, o salvación nacional o perecer, y la sociedad colombiana se volcó a ganar el poder o a triunfar en la primera vuelta. Yo encuentro hoy muchos sectores de la sociedad prácticamente en plan de escépticos y en plan de personas que les parece que una u otra opción es válida y que además incluso podría llegar a ser muy conveniente experimentar una figura política como el señor Petro, con el objeto de pronto de dinamizar ciertos sectores, la política social, dicen, mejoramiento de la infraestructura de los pobres, la universalización de la educación pública y particularmente la educación superior, etcétera, etcétera. En eso, entonces, creo yo que los colombianos estamos comenzando a recorrer un camino ciertamente parecido al venezolano. Como les digo, escrito magistralmente por esta señora Mirta Rivero en el libro La rebelión de los náufragos. Y como les digo además, o les quiero decir, también con cierta complacencia de muchos sectores del empresariado. Hay que recordar que una de las figuras más animadas con el ascenso al poder de Chávez era Gustavo Cisneros, y Gustavo Cisneros, hasta donde yo sé, podía ser el hombre más importante del empresariado venezolano en ese momento. Entonces es como el escenario que les pinto y la consigna que les doy, tratar de ser muros de contención de esa posibilidad evidente. Gracias, senador. Ricardo, ¿quiere decir algo o damos ya el uso de la palabra? La palabra a nuestros invitados. Entonces, ¿quién quiere preguntar o hacer algún comentario a lo que acabamos de escuchar, tanto del senador José Obdulio Gaviria o como del representante electo José Jaime Uzcategui? Doctor Carmona. Dejamos un minuto. Bueno, muchas gracias. También rindo un homenaje al buen amigo Javier, cuya ausencia pues siempre sentiremos en el ámbito pues de la amistad y de este foro. Bueno, yo primero quiero coincidir plenamente con el senador José Obdulio en cuanto a que el tema de Petro es un riesgo real y no ficticio, ¿no? Su ascenso, su mensaje populista, etcétera, de alguna manera pues ha calado, está reflejado ahí. Pero el hecho de que todos tengamos la convicción de que podría ser, por lo menos muchos de los que estamos aquí, una tragedia también para Colombia, de desestímulos a la inversión, de riesgos sobre la institucionalidad y el futuro del país, comenzando por su mensaje de que el primer acto podría ser la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, etcétera, el tema de las tierras, el tema de la lucha de clases, en fin, pues no está siendo vista con claridad por muchos electores colombianos, ¿no? En la juventud, y de paso te felicito por esa elección, y es una expresión precisamente de la representación y presencia de la juventud en la dirección política del país. Yo recibí con verdadera alarma el sondeo de opinión que se hizo entre 12.500 estudiantes universitarios de universidades públicas y privadas,
incluyendo la universidad con la cual trabajo. Y resulta que Petro barre en el sondeo de opinión en las universidades, pero de una manera abrumadora, lo que significa que hay aspiración de un cambio, deseos de cambio, de adesentamiento, de lucha contra la corrupción, de modificación de la justicia, todo lo que ya sabemos, o de mayor equidad, pero pensar en la juventud, a la cual tú representas dignamente, que la encomienda de la tarea del cambio pudiera estar en una persona como Petro, no deja sino perplejidad. Entonces creo que todavía en los tiempos que quedan hay una gran labor que hacer en la juventud. Y por otra parte, esto de que normalmente se diga así, la gente no se mira en el espejo del vecino, ¿no? Teniéndola allí y sufriéndola también por la diáspora y el éxodo masivo que hay en el mundo, pero de la cual Colombia sufre por ser un país vecino, ¿no? Pues todavía parece que la gente no entendiera, ¿no?, lo que ha ocurrido y cómo ocurrió en Venezuela. Claramente, como decía el senador José Obdulio, mucha gente decía en Venezuela, y lo recuerdo como un testimonio vivido, decían, bueno, si el país está buscando un cambio, démosle una oportunidad a Chávez. Y si sale malo, no podrá estar más de 5 años en el poder. Así lo decía. Eso era así. Sí. O Venezuela no es Cuba, en fin, todo aquello. En definitiva, son verdaderamente los enemigos de la democracia, ligados a esa convicción, son la incredulidad, la, digamos, ingenuidad a veces, la indiferencia o la pasividad. Son grandes enemigos porque, en fin, todo eso contribuye pues, a este tipo de situaciones. Entonces creo que más que, por ejemplo, la retórica del castrocomunismo y de todo esto, hay que tratar de llevar al país, a los electores y a las bases, hechos reales sobre, por ejemplo, lo que está aconteciendo en el país, pero con datos, con estadísticas, con realidad, y no solo con palabras que puedan sonar como descalificatorias, que parecen apuntalar a Petro, ¿no? Yo entonces, por venir precisamente de Venezuela y haber vivido muy de cerca esa experiencia, como decimos allá en criollo, el que ha sido picado de culebra, cuando ve bejuco, salta. Es decir, cuando ve algo, uno está mucho más prevenido que lo que están los electores acá. Entonces pienso que la estrategia tiene que moverse con la juventud, que está engañada, ilusionada, no todos, pero sí una gran... El resultado de ese sondeo me preocupó mucho. Y por otro lado, por el lado de los hechos, de lo que podría ocurrir en Colombia en un escenario del triunfo de Petro. Veo esperanzado, pues bueno, que todavía hay un margen importante que aseguraría a Duque en la primera vuelta. Hoy en las redes está circulando una encuesta que dice que va a ser lo que Inbamer Galo va a indicar mañana, pero no sé si es una encuesta vieja, como ya hay tanta confusión en las redes, pues es una verdaderamente nueva de Inbamer Galo, pero quedaría según eso 13 puntos por arriba a Duque sobre Petro, pero otros dijeron por allí, esta como que es una encuesta vieja, no lo sé, pero mañana lo veré. Pero mi reflexión es de estrategia, ¿no? A la juventud y desde luego a los electores de una manera general, haciendo ver toda la dimensión y de cómo ocurrió la tragedia, no para simplemente valerse del miedo, pero sí, yo lo digo, suelo decirlo también, normalmente digo, pero ¿cómo no va a haber miedo frente a la posibilidad de una tragedia en Colombia similar a la de Venezuela? Claro que tiene que dar miedo. No es valerse como único elemento transmitir el miedo, pero sí tiene que haberlo. Bueno, esa era mi reflexión y comentario, ¿no? Vale. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, muy interesantes. Comparto en totalidad las ideas que han expresado. Yo quiero seguir parte de lo que mi compatriota don Pedro Carmona ha expresado, en tanto una línea en términos estratégicos, pero también
tener un ojo puesto en lo que está pasando más allá de Colombia y lo que está pasando en la región. Voy a empezar con lo segundo. Lo segundo tiene que ver con el hecho de que hoy aquí estamos discutiendo un punto que me parece muy importante, muy interesante, y el cual comparto, que es que existe efectivamente la posibilidad de que Petro llegue al Palacio de Nariño. Pero eso sigue siendo una posibilidad, sigue siendo un debate importante. Hay un candidato fuerte, que es Duque, que tiene la posibilidad real de vencerlo. Sin embargo, en donde no parece haber tantas dudas es en México, en donde Andrés Manuel López Obrador parece el virtual próximo presidente de la República Mexicana. Y México es un país importante no solamente para toda América Latina, sino particularmente para Colombia y la Alianza del Pacífico. Estamos en un momento particularmente crucial del regionalismo en América Latina. Acabamos de ver un revés muy importante de aquel, quedó como un monumento, ¿no? La sede de la UNASUR en Quito, que fue un monumento a un momento histórico que fue particularmente benévolo para el Foro de Sao Paulo, y fue el surgimiento de la UNASUR con todos sus consejos. Y hoy en día vemos el retiro no solamente de la mitad de los países, sino del 85% de la población, que son esos países, y el 86% de las economías, que son esos 6 países. Entonces, uno podría decir que UNASUR realmente ha quedado, esperemos, en el pasado, pero eso le abre una posibilidad importante a nuevas formas de integración, en donde yo creo que la vanguardia la debe tener la Alianza del Pacífico, y ahí Colombia juega un papel muy importante. Ahora, imagínense ustedes la posibilidad en un mundo como el que se está configurando, el nuevo orden mundial, las posibilidades que tiene la Alianza del Pacífico y las posibilidades que se pueden negar las sociedades mexicanas y colombianas ante esto, porque a mí no me queda duda de que un gobierno de Petro, un gobierno de López Obrador, en Colombia y en México respectivamente, va a echar por tierra un esfuerzo tan importante, además tan en sintonía con lo que la geopolítica y sobre todo la geoeconomía están demandando en este momento. Entonces, me gustaría sí tener alguna impresión por parte de los ponentes del día de hoy acerca de la visión que tienen con respecto a esa política exterior colombiana, cómo la ven en cuanto a los imperativos que tiene Colombia en el nuevo sistema internacional de cara a distintos escenarios que nos estamos planteando. Por otra parte, en términos ya del primer punto que había mencionado, que es el tema de la estrategia, como lo decía, el tema de aquella consigna hueca, vana, de Venezuela no es Cuba, le hizo mucho daño al final a Venezuela. Dos décadas después nos damos cuenta del impacto tremendo que tuvo esa visión banal de la política y del daño que se le podría realmente hacer a una democracia que parecía, a pesar de todas las debilidades en su momento, en los años 90, seguía siendo vista como una democracia próspera, al menos en términos, bueno, con la renta petrolera sobre todo. Ahora bien, hay una cosa interesante que yo recuerdo haber en una discusión con una periodista famosa venezolana hace años, con Marta Colovina. Alguna vez en una entrevista Marta me decía, es que vamos directo a convertirnos en Cuba. Y eso le estoy hablando de hace 8 años, algo así. Yo le decía, Marta, en realidad el problema no es que Venezuela se convierta en Cuba, sino que en la trayectoria de tratar de ser Cuba, Venezuela termine siendo Somalia. Y al final fue eso, es decir, un poco esa metáfora de Maquiavelo del arquero que debe apuntar un poco más alto porque la trayectoria de la flecha siempre tiende a dibujar una parábola. Y al final, tratando de buscar ese sistema totalitario cubano, terminó Venezuela en una situación incluso peor que el sistema totalitario cubano, en donde no tiene dominio real de su territorio, y donde estamos hablando de lo que ayer el vicepresidente norteamericano Mike Pence llamaba de un Estado fallido, y decía una cosa muy importante que me pareció un mensaje directo a Colombia, a nadie más, un poco a Brasil, un poco a Guyana, un poco al Caribe, pero más directamente a Colombia, y es: los estados fallidos no tienen frontera, y la verdadera frontera de Venezuela es Colombia, y ya Venezuela está en Colombia. Ya no estamos hablando del escenario futuro, lo que puede suceder. Estamos ante un Estado fallido con un gobierno operativo, porque la gente cree que el Estado fallido, el gobierno ya no funciona. No, un Estado fallido con un gobierno autoritario en plenas capacidades operativas.
tiene capacidad para reprimir, tiene una capacidad para seguir sacando renta de la exigua producción petrolera. Estamos viviendo un mini boom de los precios del petróleo, ya superamos los $70 el día de ayer, la cesta venezolana debe estar entre 5 y 8 dólares por debajo de eso, pero Maduro puede sacar, digamos, réditos de eso, puede captar renta todavía. Entonces, a lo que quiero ir en términos de estrategias electorales, muchas veces se dice esto de, como se decía, Venezuela no es Cuba, se dice Colombia no es Venezuela. Y esto se ha convertido en un tema que ha sido objeto de burla por parte de aquellos que consideran que esto es simplemente una estrategia de miedo y que en realidad no dice nada, que es algo vacío, que es